Buenos días. Empezamos con nuestra primera plática del día de hoy, de las jornadas de software libre, las segundas jornadas de software libre, con el doctorante Carlos Hugo Pérez Murphy Mejía, con la conferencia El trabajo académico y de investigación en ciencias humanas y el recurso de los programas libres. Hace un ratito se escuchó unos ruidos extraños en la presentación, pero esperamos que ya se corrijan eso. Adelante. Ok, pues buenos días. Pues me siento muy afortunado y gracias por la invitación a los colegas del Colegio de Ciencia, Humanidades y Ciencias, si no me equivoco, tecnologías, de verdad. Y bueno, yo soy del otro colegio y en ese sentido me parece una fortuna que esté teniendo lugar esta interrelación, porque justamente de algo que yo me parece súper grave, gravísimo en la formación académica de cualquier ser humano en todo caso, y en particular de universitarios, es el que tengamos justamente esta esquizofrenia de precisamente separar áreas cuando humanamente, simple y llanamente, a la hora de hacer política, digamos, esta separación termina redundando en un control social superlativo dañino. De hecho, esta separación, si bien tiene fundamentos epistemológicos de trabajo, digamos, humanamente, epistemológicamente, precisamente no ayuda a formar una sociedad humana en el mejor de los sentidos, humana siguiendo los planteamientos que se desarrollan fundamentalmente en términos teóricos, filosóficos en el siglo, concretamente en el XVIII, sin pretender reducirlo al siglo XVIII, y que siguen siendo problemáticos en última instancia, y en específico el concepto justamente de humanismo, humanidad y todos aquellos conceptos que le dan cuerpo. Insisto, esta distinción epistemológica de áreas en concreto de investigación termina por estructurar sociedad, que es nuestro gran problema en términos de los daños que puede causar que en términos culturales no entendamos, no queramos incorporar en nuestra formación que todas las áreas están estrechamente relacionadas humanamente. La aparición de puentes son determinantes para crear vínculos entre espacios físicos, por supuesto, pero esa vinculación de espacios físicos es relativa a la vida en particular de seres humanos. Y la desaparición de un puente o la aparición de una barrera artificial afecta a muchísima gente eventualmente. Es decir, los problemas de migración están estrechamente vinculados, entre otras cosas, a la posibilidad de cruzar un puente, de que haya un puente o de que haya una barrera. Ahora mismo en la relación que se lleva a cabo a altísimo nivel entre presidentes de 3 países, entre ellos México, entre los pequeños detalles que vienen de los acuerdos es que Estados Unidos invertirá, si no me equivoco, 3,000 y tantos millones de dólares para modernizar los puentes, y sobreentendemos que lo que implica esa modernización es hacer puentes inteligentes, donde tristemente inteligente significará seguramente mayor control
de las vías, por mencionar algo y justamente señalar cómo la tecnología, siendo un gran fruto de trabajo de grupos, de equipos de trabajo, en última instancia no es ni buena ni mala en sí misma, sino con relación a lo que hagamos con ella. Disculpen. Estoy en sesión, aunque no lo crean, en sesión de comisión. Entonces, perdón. Perdón. Eso es en parte de lo que me gustaría hablar. Yo llevo, digamos, dentro del mundo del software libre desde hace 20 años. Aprendí independientemente, es decir, más bien que independientemente, en solitario, de cuerpo presente, digamos, porque como todo lo humano siempre aprendemos con otras personas, junto con otras personas, por otras personas, para otras personas, etcétera. Siempre, invariablemente. No hay ningún trabajo que lo hagamos para nosotros mismos. Perdón, lo estoy intentando bajar. Y según yo ya le bajé. Ok, en fin, y cada día se aprende algo. Ustedes tienen la fortuna de tener una formación que les ayuda a trabajar en colaboración continua, es parte de la lógica académica en la que viven, y justamente es mi crítica en términos de la gran relación universitaria, que la mayoría de los profesores de humanidades, justamente, aunque dependemos de tecnología, invariablemente, nadie no duerme en una cama, nadie no duerme con una cobija, nadie no se levanta y se pone un calzón, o ya lo tiene y se pone ropa, nadie no usa tubería. Estoy obviamente dando por sentado que estamos en un contexto económico tal que tenemos tubería y drenaje y demás, ¿no? Y techo y ropa. Y nadie académicamente se desarrolla sin computadora, sin excepción, no es posible. Ni nadie no usa papel o pluma o un libro, y ya los libros no tienen que ser de papel, como las plumas ya no son plumas. Estar modificando todo el tiempo nuestros conceptos culturales para incorporar lo mejor de la humanidad es una tarea que no para. No puede parar, no debería parar. Lamentablemente, sucede que los estados, por excelencia, son estructuras sociales que garantizan la privación de muchos recursos, de muchas oportunidades, de muchos conocimientos a una parte importante de la población, y se garantiza la acumulación de beneficios, de recursos y de saberes en una fracción de la población, o para el beneficio de una fracción de la población, involucrando el trabajo básicamente de toda la población. Hacer programas, ya no se diga hacer computadoras, involucra el trabajo de mucha gente y mucho conocimiento. Y quien pueda hacer una computadora y quien pueda hacer programas es decisivo para el desarrollo de las
comunidades, igual que es decisivo si podemos hacer o no vacunas. Y tenemos la capacidad de distribuirlas y de aplicarlas. ¿Y quién puede y por qué puede ponerse una vacuna? Es decir, está estrechamente vinculada la capacidad estatal a la fabricación, al conocimiento de lo que sea una vacuna, a la fabricación de vacunas, a la distribución de vacunas y a tener los recursos, abocar los recursos necesarios para desarrollar esas vacunas y eventualmente aplicarlas. Y lo que hemos visto a nivel planetario con la experiencia de la última llamada pandemia es que justamente quienes han tenido los beneficios fuertes biológicos, médicos, están estrecha y directamente vinculados a estados con poder adquisitivo muy alto. En los niveles educativos siempre están relacionados a los poderes adquisitivos del Estado, a nivel estatal. Y eso ha sido desde el inicio de los estados. Los estados, de hecho, en estricto sentido, podríamos vincularlos directamente al nacimiento de la agricultura. Y saber sembrar, eventualmente, teniendo finalmente recursos para comer, a la larga significó extrañamente la acumulación de capital en sectores de la población y la jerarquización de la sociedad, hablando de estructura social. Nosotros estamos en este momento, en un momento muy peculiar. Yo me podría considerar casi, evidentemente no va a ser cierto, pero es muy cercano a cierto, de que nací en el momento en el que se estaban desarrollando los primeros programas computacionales. Evidentemente sucedió antes de mi nacimiento, pero no muchísimo tiempo antes en sentido estricto. Y finalmente, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y probablemente, no sé en qué medida lo sientan, les parecerá que el mundo pues lleva 1000 años produciendo las computadoras o los programas, y evidentemente no es el caso. Casi diría que muchos de los programas, la lógica de los programas con las que están ustedes trabajando, nacieron con ustedes, probablemente. Y es previsible que las lógicas de los programas se modifiquen mañana, ayer, en un mes. Y justamente por eso es fundamental tener una cultura de qué estamos haciendo con los programas y para qué. La lógica del software libre, yo quisiera señalar esquemáticamente, todas ustedes saben que hay una área relativa al desarrollo del software, muy bien, digamos la parte ingenieril, cosa de la cual apenas tengo de verdad rudimentos, pero rudimentos de los rudimentos. Sé tanto de programar como de hacer vacunas, pero sé que existen. Y eso cambia mucho, muchísimo. Y también sé que los programas, como todo, no basta con hacerlos, sino depende también, como todo, cómo nos vinculamos con ellos como sociedad, no individualmente. Ningún
trabajo, insisto, ninguna tarea, ningún producto elaborado vale, salvo en la medida en que se incorpora a una vida colectiva. No hay otra manera. En este sentido, la lógica de la incorporación a la vida colectiva, sin embargo, se lleva de acuerdo con reglas. Unas reglas de lo que llamaríamos de orden cultural, si atendemos a la etnología y a la antropología, reglas de orden sociológico si atendemos a la sociología, y en otro nivel reglas de orden politológico, y en otro nivel reglas de orden legal, todas vinculadas entre sí por una o por otra razón, de distinta manera. En términos prácticos, entre comillas, las relaciones humanas entre los programas concretos realizados y la vida colectiva pasa por una o por otra razón, también por la conciencia colectiva de la existencia de los programas y cómo se vincula a nosotros, igualito que una vacuna, y las reglas culturales, las reglas sociales, las reglas políticas y las reglas legales, las estructuras legales. El regalo que hizo Richard Stallman, diría yo, déjenme ponerlo así, es poner en el mundo conciencia de la necesidad temprana de garantizar legalmente, esto es un punto fundamental, el software libre es un tipo de derecho y justamente obliga a juezas y jueces a actuar conforme lo que se determine en términos legales sea la necesidad de mantener el conocimiento y la capacidad de intervenir en cómo esté hecho el programa. Y eso significa justamente la posibilidad global, colectiva, de acceder a los beneficios de los programas. No habría derecho legal, hablando de legalidad, de cerrar el conocimiento de las reglas de construcción de ese programa. Y eso es fundamental. Insisto de nuevo con los vínculos biológicos, nosotros no sabemos cómo están hechas la ingeniería genética que realiza maíz genéticamente modificado. Y bajo ciertas condiciones uno puede meterle al maíz genéticamente modificado, sabiendo que muchos millones de personas van a alimentarse de él, lo que se nos dé la gana. Lo que se nos dé la gana a sabiendas de que eso implica saber cómo hacer algo, ¿no? Este es muy relativo, por supuesto. Pero esto vaya marcando justamente los vínculos entre saber hacer y ética. Y los programas, justamente, por un lado, tienen un componente básico ético muy complejo, que es el del capital. Es decir, en términos generales, como cualquier producto, el capital puede garantizarse y llevar a garantizar una diferenciación social. Y eso es parte de nuestro problema. En este sentido, los programas y la necesidad de vincularnos con el software libre está estrechamente relacionado a la potencia de un Estado. De ese nivel estamos hablando.
Es decir, es un tema de política cultural, de política económica y de los factores fundamentales de la unidad social o del sojuzgamiento social. Y por eso remarcan los individuos que forman la Fundación por el Software Libre, que es un tema no de free en inglés, que puede ser gratuito, sino de libre en español, que no es gratuito. En español es muy claro, por eso lo cambia. Por eso se español. Porque esto se está desconectando. Porque es software libre, no gratuito. Porque de libertad se trata. Libertad en general y esquemáticamente significa la capacidad de elegir. Uno puede hacer sin poder elegir, y eso no es libertad. Si uno hace eligiendo, no es por hacer que es libre, sino porque ha elegido hacer. La elección es un componente fundamental de los derechos humanos. La libertad depende de poder elegir. Ustedes pueden elegir ponerse o no una vacuna con relación al conocimiento que tengan de lo que implica y la responsabilidad que implica asumir el acto de meter en el cuerpo un producto humano con ciertas características, que saben o no cuáles son. Pequeño detalle. Y este es parte del tema de los programas libres. Está estrechamente vinculado a los derechos humanos y a las responsabilidades humanas. El tema fundamental es el espíritu colectivo. Es decir, uno puede incluso en cierto momento decidir morir por alguien. Se puede. Y es normal admirar a alguien que no piensa en una situación de peligro si el principio básico es la colectividad. Y eso una madre, un padre lo sabe perfectamente, absolutamente. Un padre y una madre no van a pensar el beneficio de sus hijas e hijos. Van a hacer. No va a haber ni consideración de segundo nivel. La supervivencia del grupo y en principio de los que nos siguen. Porque la colectividad depende de los que tienen el futuro por delante. El espíritu de colectividad es el meollo. Todos estos temas de licencias están estrechamente vinculados y así los plantean la gente que desarrolla el concepto en términos de libertad. Libertad de trabajar, la capacidad de elegir recursos diversos,
con amplia gama de posibilidades. En fin, el tema fundamental que yo me interesa remarcar es el de derechos humanos e involucrar a los derechos digitales como un tema de derechos humanos. Los derechos digitales se conciben, o sea, en términos de análisis legal, como derechos de cuarta generación. Yo no sé si ustedes, y doy por sentado que el sentido de estar ante ustedes es el de simple y llanamente ponernos ante la conciencia de estos planteamientos, si saben, si sabemos, si estamos conscientes de las especies de derechos que se plantean teóricamente en el presente. Y en todo caso, insisto, el sentido de estar aquí es remarcar o llamar a la conciencia de que justamente hay tipos de derechos, y ni más ni menos que los derechos digitales son de tal importancia que llegan a ser puestos sobre la mesa al nivel, por decirlo de alguna manera, que puede tener derecho a la alimentación, como puede tener el derecho, obviamente, a la libertad. Y aquí habría que ir matizando libertad en qué sentido y en qué orden y respecto de qué. O el derecho a tener educación. ¿Educación en qué y para qué? Y como vamos viendo, como podríamos asumir, por supuesto que la educación está estrechamente vinculada a 1000 temas. Al que se les ocurra está estrechamente vinculada a la noción de educación. Y aquí está parte de la crítica universitaria, ¿no? De nuevo, podremos tener doctoras y doctores en humanidades que extrañamente somos o podemos ser sumamente ignorantes en las cosas internas de la computación, con las implicaciones que eso tiene. Cualquier persona que haga ejercicio sabe que saber las implicaciones de la calidad de un ejercicio están estrechamente vinculados a las posibilidades futuras de bienestar o daño físico irreversible, precisamente por ignorancia. Es decir, ejercicio se dice fácil, ejercicio físico, pero el ejercicio es un tema de cultura. Hacerlo o no hacerlo implican garantizar, recortar decenas de años o garantizar decenas de años de alta calidad de vida. Igualmente, saber leer es un tema de educación. Y todas y todos sabemos que hay personas que no saben leer, en donde la posibilidad de que su nivel sea alto se reducen notablemente por poder leer. Increíblemente, a la hora de hacer investigación en humanidades, justamente estamos vinculadas todas también, obviamente, como toda persona que vive en el presente en una ciudad de entrada, a las capacidades, a las potencias digitales. Los semáforos funcionan por programas, los autos funcionan por programas, ya no digo las computadoras. La investigación se realiza mediante programas también. Es decir, se puede usar papel, se puede usar pluma, pero lo fundamental siendo
el conocimiento respecto de lo que se está investigando pasa por los programas y la posibilidad de que estos programas estén a la mano de cualquier investigadora e investigador es fundamental. Todos conocemos la frase de sin maíz no hay país, y yo diría sin programas y la libertad de realizar programas no hay país. Es un tema, insisto, de derechos humanos aplicados a la era digital, relativos a la privacidad, a la libertad de expresión, al acceso a la red. Es decir, en este momento uno cuando llega a un hotel, si uno va de viaje, igualito que se preocupa por las cobijas y la calidad del agua y de la cama, se preocupa si tiene uno acceso a la red. Es tan importante como el agua ya. No hay vuelta para atrás. Y el tema aquí es, ¿de qué depende el acceso a la red? ¿De que tengamos un nivel económico alto? ¿O es un derecho humano? ¿De qué dependen las proteínas? ¿De un nivel económico alto o es un derecho humano? ¿De qué depende que podamos elegir? ¿De un nivel educativo alto y un poder económico alto o es un derecho humano? Y esa es nuestra preocupación ahora, ¿no? Es decir, por eso de entrada en las universidades tenemos que tener es decir, si desde el inicio, desde la universidad, se realiza con respecto de la estructura legal del software libre, no va a haber presidente que pueda voltear la tortilla. Depende de nosotras y de nosotros ahora también. No todo está en nuestras manos, pero la conciencia de esta colectividad está en las universidades de entrada. Igualito que nos asombramos de que haya gente de derecho que haga leyes inhumanas. Y lamentablemente las universidades en gran medida están hechas justamente como denuncias en función de intereses ilegítimos. Aquí la llamada de atención, dado el contexto de entrada temporal en el que nos encontramos, yo hubiera querido, pues no concebí bien la presentación, pero en este momento no me queda mucho, me tengo que acabar y llamarles a entender que los derechos digitales son tan importantes, déjenme terminar con eso, están listados, primera generación, segunda generación y tercera generación de derechos. La primera generación concierne a derechos y libertades fundamentales, personales, sí. Hay atención, derechos jurídicos de primera generación. Parece poca cosa, pero no concebimos nuestra vida ya sin esos derechos. Es como la proteína. Podemos estar sanas y sanos, pero
Y ahí la cosa retorcida del INE. El INE te da identidad, dice el juego de Lorenzo Córdoba y compañía, ¿no? Y en parte, lamentablemente, es una estructura legal que sí hay que atender, porque no es inocente. Y es cierto. ¿Quién tiene en manos esa identidad? Es un tema de poder político. La segunda generación, México 1917, de derechos, se instalan por primera vez en una constitución y son derechos sociales. En ellos se habla de seguridad social, formar sindicatos, derechos laborales. Tercera generación, derechos de los pueblos. Es muy práctico reducirlo a eso, pero vamos a ponerlo de esta manera. Igualito que la identidad es un tema personal, podemos hablar también del derecho a la identidad colectiva, que es justamente un derecho de tercera generación. Y, insisto, aparece la noción de derechos de cuarta generación, que involucra, que está asentado en la importancia de la vida digital, déjenme ponerlo así, para la configuración de las estructuras sociales, culturales, humanas. La identidad colectiva, no lo duden, está ya estrechamente vinculada a nuestra posibilidad de elegir digitalmente. Ustedes tienen en su mano ahora, más claramente que nunca, la posibilidad de hacer sociedades más justas y más libres. Y no depende del designio de ningún presidente o dueño de empresa. El concepto de software libre ya forma parte de nuestra vida. Depende de nosotros elegirlo. Ahí quiero. Con eso termino. Muchas gracias. Bueno, gracias. Por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, le queremos entregar esta constancia al doctorante Carlos Hugo Pérez Morfe, ¿no? por su charla. Muchas gracias. Y un aplauso, por favor. Y hacemos la entrega de su reconocimiento, una taza y una playera. Bueno, un aplauso. Gracias.